¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Me da mucho gusto, para mí es un placer, un honor servirle a ustedes, servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar orando para continuar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, amado Dios, por este día, Señor, porque nos permites la vida, la salud, Señor. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, porque cada minuto de vida que tú nos permites vivir, Señor, es una oportunidad, Señor, para amistarnos contigo, para ir a cuentas contigo, Señor, para ponernos a cuentas, Padre, con aquel Señor o aquella, Padre, con el que tengamos problemas, Señor, que perdonemos, Señor, que decidamos, Señor, otorgar el perdón y a la vez también pedir perdón, Señor, por aquellas cosas, Señor, que hemos hecho incorrectas, Padre. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, permanecen fieles, Señor, a esta hora, a las 11 de la mañana, Señor, ahí frente a su aparato receptor, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que aún continúan, Señor, conectándose, Padre Santo, que aún continúan escuchando estos mensajes, estos estudios, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor, de estos hermanos, de estos amigos, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Es un honor, Señor, servirte a ti, Padre. Te doy muchas gracias, amado Dios. Y te pido, Padre de la gloria, que en esta hora, Señor, quites todo obstáculo, Señor, todo factor distractivo, Señor, que quiera venir, Señor, a robar nuestra atención, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea quitado, que sea echado fuera, Padre, para que estemos atentos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, Señor, quite todo tapón, Señor, espiritual de nuestros oídos, todo velo, Padre, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio. Estamos estudiando el Salmo 23, estamos estudiando Jehová es mi pastor y comenzábamos nuestro estudio la semana pasada también con Juan 10:11, con palabras que salieron de los labios de nuestro amado Jesucristo cuando dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Indudablemente es un gran pastor, es un buen pastor Jesús, porque su vida la dio por todos y cada uno de aquellos que reciben el perdón de pecados a través de la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, indudablemente, Jesús es el buen pastor. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos con una frase, con el verso número 1 de precisamente del Salmo 23 que dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y te decía yo que grabemos esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, que estén ahí, porque son palabras de las cuales nos debemos asir tú y yo, y estar conscientes de que nuestro buen pastor, que es nuestro amado Jesús, siempre, siempre nos va a proveer el Padre a través de Él, a través de nuestro amado Jesús, porque hay que recordar que Jesús resucitó, hermanos, y soy muy reiterativa, soy muy constante en repetir en nuestros estudios que Jesús murió, pero que también resucitó, que no está en una tumba. Podrá estar ahí en las tumbas de Mahoma, la tumba de aquellos grandes
entre comillas, maestros que la gente ha seguido, entre comillas, ¿verdad? Grandes maestros, porque ahorita podemos ver, ¿verdad? Al Aidala, al este señor, Lama, el Aidala Lama, algo así, ¿verdad? Porque dice es pronunciar bien su nombre. Pero este hombre, ¿verdad? Que toda la gente pues lo adora de alguna manera y la palabra que sale de los labios de ese hombre, el Aidala Lama, la gente, ¿verdad? Lo idolatra, pero es un hombre que ahorita, y eso es lo que está saliendo ahorita, ¿verdad? Quién sabe qué tantas otras cosas, ¿verdad? No hará, pero estamos viendo, ¿verdad? Que tiene comportamientos totalmente reprobables hacia los niños. Entonces, esos personas, ¿verdad? Y que ahí están en una tumba y que ya está, muchos de ellos, pues ya está el polvo, ¿verdad? Pero tenemos un amado Jesucristo que murió y que al tercer día resucitó y que esa tumba está vacía, ¿verdad? Decía nuestra pastora y siempre lo dice muy reiteradamente, ¿verdad? Hay quienes pagan por ir a ver, por ir a visitar esa tumba. ¿Qué caso tiene ir a visitar una tumba vacía si él ya no está ahí? Él ya no lo van a encontrar ahí. Jesús está vivo, Jesús está a la diestra del Padre. El buen pastor está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de aquellos que le hemos recibido como Señor de nuestras vidas, como nuestro buen pastor, como nuestro Salvador. Él es Dios. Él es Dios. No es un Dios, Él es Dios. Él es Dios creador. Lo vimos en nuestro estudio del personaje central de las Escrituras. Él, desde la creación hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar a Jesús interactuando. Entonces, Él existe desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios, Él es eterno, Él es perfecto. Y todo cuanto vemos existe a través de Él y para Él, porque somos para Él. Entonces, tenemos que entender y abrazar esa verdad, hermanos, porque la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios dice que Jehová, que Jesús es nuestro buen pastor y que nada nos faltará, creámoslo. Creámosle a Él su palabra, porque Él es perfecto, Él es verdadero y lo que Él dice, Él lo cumple. Si nosotros estamos alineados a su palabra, indudablemente nada nos faltará. Mira, la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Esta palabra es para ti, para mí, hermano, que le hemos recibido y que ahora somos hijos, que somos parte de su rebaño. Esta palabra es para ti, para aquel que ya le ha recibido, que le ha reconocido como único y suficiente Salvador. Y entonces, amado hermano, tomemos esta palabra como nuestra, abracémosla y creámosle a Él toda palabra que sale de su boca. Recuerda que en el Génesis, cada vez que el Señor abrió su boca, dijo, sea esto y se hizo. Dice la palabra de Dios que en 6 días el Señor creó el mundo y todo lo que en él hay y en el 7º día descansó. Con el solo decirlo, expresarlo, era hecho. En su palabra hay poder. Y la palabra de Dios, este libro, las Sagradas Escrituras, tienen poder porque cada palabra que está escrita en este libro es una palabra que salió del corazón del Señor, que salió del corazón de Dios. Estos hombres, 40 hombres aproximadamente, el Señor escogió para escribir, para redactar
la Sagrada Escritura y el Señor los inspiró a través del Espíritu Santo para redactar todas y cada una de las palabras que están escritas en este libro. Y si el Señor dijo que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, eso es verdad, hermanos. Podemos estar en la más terrible tribulación y hay paz en nuestros corazones. El Señor nos lleva a delicados, dice la palabra de Dios, en lugares de delicados pastos, nos lleva a reposar, nos alimenta, nos da su palabra, la palabra que es alimento a nuestro espíritu. Y como te decía yo en el estudio pasado, ¿verdad? En el primer estudio, ¿verdad? De esta serie de Jehová es nuestro pastor, Jesús, el buen pastor. Hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? Que Él nos creó y Él sabe de lo que tiene necesidad nuestro cuerpo físico y Él nos va a proveer, nos va a sustentar, nos va a dar lo que necesitamos para sustentar este cuerpo físico. Pero mucho más todavía se va a entender, Él se va a dedicar a darnos el alimento espiritual. Pero esto, hermanos, siempre y cuando tú y yo le busquemos. El Señor no es un intruso en nuestras vidas. El Señor es nuestro Señor. Y su voz debemos de poner mucha atención, hermanos, en el espíritu para ser sensibles a su voz, para escuchar su voz a través de la oración cuando le oramos, a través de cuando tenemos tiempos dedicados como nuestro altar familiar con Él, o cuando escudriñamos su palabra, estar sensibles a su voz. Pero eso solamente lo podemos lograr teniendo ese tiempo con el Señor. Porque es en la medida en que vamos a alimentar nuestro espíritu y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a tener sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios, para que entonces cuando estemos en situaciones difíciles, sean pequeñas, sean grandes, sean situaciones que se salen, que se escapan de nuestras manos y que nos llevan a la tristeza, que nos llevan a la depresión, que nos llevan a un inmenso dolor, entonces a través de su palabra, a través del consejo de la palabra, a través del entendimiento por medio de su espíritu, Él nos llevará a lugares de delicados pastos y nos hará descansar aún en medio de la más terrible tribulación que podamos pasar. Mira, en las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo los rayos de un sol abrasador. Aquí nuestro estudio nos está hablando algo muy importante. Dice que en las tierras desérticas, ¿verdad? Imagínate a David cuando andaba con sus ovejas, ¿verdad? Y que sabemos, ¿verdad? Porque en nuestra localidad todavía podemos ver, ¿verdad? A los pastorcillos, a los pastores que andan con sus rebaños, con sus ovejas, buscando lugares donde haya pasto fresco para ellas, ¿verdad? Entonces imagínate allá en Medio Oriente, ¿verdad? Allá donde andaban los pastores en tierras muy desérticas, allá en Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros, hermanos, por zonas totalmente áridas y además, a menudo, era andar bajo los rayos de un sol abrasador. Podemos ver, ¿verdad? Incluso en videos, ¿verdad? Donde sacan esas tierras allá en el Medio Oriente. Son lugares muy desérticos donde la gente incluso, ¿verdad? Andan con ropas que no absorban tanto el calor y que andan con sus rebaños y andan buscando dónde llevar a sus ovejas a lugares donde haya pastos frescos, comida fresca para sus ovejas, pero eso no les queda andar
bajo el abrasador calor, porque no hay ni siquiera donde se puedan cobijar. Entonces, pero también ellos conocían dónde estaban los oasis. Ellos tienen esa capacidad como pastores que conocen las áreas desérticas, los lugares que ellos cruzan, pero también saben en dónde podían llevar a sus ovejas, a esos oasis donde ellos podían o pueden conducir a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Y aún lo siguen haciendo, hermanos, aún lo siguen haciendo. Si un día te das a la tarea de ver un video sobre los pastores allá en el Medio Oriente, aún lo siguen haciendo, hermano. Estos pastores siguen conduciendo a sus ovejas por lugares, caminan kilómetros bajo el sol abrasador, donde no hay donde cubrirse, pero también saben dónde pueden encontrar un oasis para llevar ahí a sus ovejas, para que encuentren alimento fresco, para que beban agua y también para que puedan descansar apaciblemente, ¿verdad? Porque hay que saber, ¿verdad? Que si hay oasis, si hay agua, probablemente alrededor de esos oasis habrán árboles que, como ya te decía yo, ¿verdad? Que los árboles están plantados, pero a su vez sus raíces se van extendiendo de tal manera para llegar hasta donde está el agua. Entonces, indudablemente, hay probablemente, ¿verdad? Árboles, arbustos, donde las ovejas puedan ahí descansar bajo la sombra de esos arbustos, de esos árboles que se encuentren ahí cerca del oasis. Entonces, siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias, hermanos. Nuestro Señor siempre conoce nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras necesidades, las vicisitudes que tú y yo estamos pasando, las dificultades por las que estamos atravesando en nuestra vida diaria, y podemos estar totalmente seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y maravillosa bondad hasta su gracia reparadora. Así como estos pastores, ¿verdad? Hacen con sus ovejas, porque no las dejan morir de hambre, sino ellos están al pendiente de sus ovejas para conducirlas a un lugar de descanso donde puedan alimentarse, donde puedan descansar, donde puedan estar cómodamente. Así es nuestro buen pastor. Él está al pendiente de nuestras necesidades. Si al pastor alguna de sus ovejitas, ¿verdad? Es atacada por algún animal durante su trayecto para llevarlas a comer, ¿verdad? Para llevarlas al sustento, ellos hacen todo lo posible por cuidar a sus ovejas y que ningún animal depredador las ataque, ¿verdad? Él los ahuyenta, los espanta, y si es necesario, ¿te acuerdas que David decía, si yo cuidaba el rebaño y si venía un oso o un león, el Señor me daba la fuerza para yo poder luchar contra ellos y salir victoriosos en el nombre de Jehová? Y eso es lo mismo que hace Jesús. Jesús dio su vida por todos nosotros, por sus ovejas. ¿Tú crees que después de haber dado su vida, ahora nos va a dejar a nuestra suerte? Por supuesto que no. Él conoce, Él es Dios, Él conoce todas las situaciones, las dificultades, las vicisitudes, las tremendas cosas por las que pasamos, los problemas que pasamos todos los días en nuestro trayecto por este mundo. Durante nuestro trayecto en esta vida, el Señor sabe todo lo que estamos atravesando. Y debemos de estar seguros, hermanos, debemos de estar seguros, tener la certeza de que Él conoce todas las circunstancias que estamos pasando y que al
a su tiempo, no a lo que nosotros creemos como que ya lo quiero, Señor, te pido y inmediatamente contéstame. No, Él sabe cuál es el tiempo preciso, el tiempo adecuado para conducirnos en su sabiduría y su maravillosa bondad hasta su gracia reparadora. No importa la circunstancia que estemos pasando. Nosotros clamamos a Él, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero Él va a responder en el momento correcto, en el momento que Él determina que es el mejor para conducirnos a su gracia reparadora. Amén. Este es el descanso que que todos los hombres, hermanos, buscan inútilmente fuera de Dios. Y eso es verdad, hermanos. Aquí dice nuestro estudio que ese es el descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios. Te mencionaba yo a este señor, ¿verdad? Y a muchos tantos que engañan a la gente y que lo siguen hombres carismáticos, ¿verdad? Que lo siguen multitudes, porque todas esas personas están necesitadas de un descanso interior, de un descanso, algo que les permita descansar su alma, ¿verdad? Porque muchos hombres tienen todo, tienen dinero, tienen fama, tienen fortuna, tienen todo lo que necesitan, pero no encuentran paz interior. Están inquietos, están buscando algo más allá que les pueda traer ese descanso. Y por esa inmensa necesidad que tienen espiritual, caen en manos de hombres carismáticos, pero que son falsos maestros, que únicamente los conducen a todavía a caer, ¿verdad? Los llevan a todavía extraviarse más. Y que lo van a seguir haciendo muchos hombres, amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios. Dice, amadores de sí mismos más que de Dios, y que buscan la fama, que buscan tener dinero, y eso lo hacen engañando a los incautos. Podemos ver, ¿verdad? Te decía ya en un estudio, ¿verdad? Hay multitud de doctrinas falsas que se han levantado, multitudes de creencias equivocadas que están tan alejadas de Dios. Pero hoy, hermano, amigo que me escuchas, quiero decirte que en el único en el que puedes encontrar paz, esa paz que necesitas, ese perdón que necesitas, es en Jesús, en Dios. En ninguno otro hay salvación, dice la palabra de Dios, que Dios es Dios soberano, poderoso, y fuera de Él no hay otro. Solo en Él hay salvación. Dice la palabra de Dios que Él nos ha creado para sí mismo, para su gloria, para su honra, para que nosotros nos gocemos en su amor. Y mientras no busquemos a Dios, mientras estemos alejados de Dios, probando mil cosas, ¿verdad? Probando la nueva era, probando la masonería, probando el catolicismo, probando los mormones, probando a los testigos de Jehová, probando y probando y probando, nos vamos alejando cada vez más de Dios. Y vamos a estar vagando como errantes hasta que encuentren su reposo. Ese reposo solamente lo van a encontrar en el Señor Jesús. Él es el único que puede darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de circunstancias muy difíciles, circunstancias incluso de dolor, de muerte, podamos tener
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, solamente cuando vengan a Jesús, podrán encontrar esa paz que necesita todo hombre. Fuimos creados, toda la humanidad, hermanos. El Señor creó a todo ser humano para su gloria, para su honra. Pero Él no quiere ser un intruso. Él no quiere imponernos a fuerzas que le amemos, que le adoremos, que vengamos a Él, que le sirvamos. Él quiere que cada ser humano, que es su creación, tome la decisión de venir a su Creador buscando el perdón de pecados, buscando redención, buscando ser salvado de un castigo eterno, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. No hay un solo ser humano que pueda decir, no, yo no he pecado. Todo, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es verdad, es veraz. Y si en la palabra de Dios dice que todo ser humano ha pecado y que está destituido de la gloria de Dios, eso es verdad. Pero también dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, toda la humanidad, todo ser humano es pecador. Pero si venimos a Jesús, el Padre Eterno entregó a Jesús para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de amistarnos nuevamente con Él. De que todos nuestros pecados, el Señor Jesús, a través del Señor Jesús, nos son perdonados. Y dice la palabra de Dios, y que dice, venid y estad a cuentas. Dice, si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. O si fueren como el carmesí, dice, entonces dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y yo tomaré todos tus pecados y los arrojaré hasta lo más profundo de la mar. Y jamás me volveré a acordar de ellos. Fíjate qué maravilloso. Dice el Señor que si venimos a través de Jesús, Él se va a olvidar de todo nuestro pecado. Y ese destino que teníamos de la muerte eterna sin Dios, allá en una eternidad, en un lago de fuego y de tormento, ya no existe más cuando venimos a Jesús. Ahora, el Señor Jesús preparó un lugar. Dice, voy pues. Cuando Él se fue, les dijo a sus discípulos, y eso es algo que hizo extensivo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él fue a preparar un lugar para todos y aquellos, para todos y cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús. Y todo aquel que ha de venir y arrepentirse y aceptar a Jesús como su Salvador. Y en Él, solamente en Él, encontramos plenitud, encontramos paz, encontramos tranquilidad. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos ese edicto que marcaba que éramos pecadores y que merecíamos la muerte. Ahora ya no. Ahora ya no, hermanos. Ahora podemos transitar por este mundo como hijos de Dios, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que este camino por este mundo que está siendo dominado, es todo este sistema por el príncipe de las tinieblas, es un lugar donde nosotros transitamos y que durante nuestro camino en este mundo lleno de pecado,
Nosotros debemos de ser luz para todo aquel perdido, para todo aquel que está dominado por el sistema, por todo aquel que el enemigo ha introducido tantas ideologías tan retorcidas, tantas ideologías tan apartadas de lo que Dios ha establecido, y que ahora el mundo está siendo dominado por ello. Y que todo esto que vemos, amados hermanos, amigos que nos escuchan, todo esto, dice la palabra de Dios, que es principio de dolores. Todo este enorme multiplicación de la maldad, del pecado, de tantas cosas que están pasando. Porque donde quiera que volteemos vemos maldad, vemos pecado, vemos muerte. Vemos ideologías retorcidas. Vemos cómo quieren secuestrar la mente de los niños para introducir en sus mentes ideologías retorcidas para dañarlos, para extraviarlos. Vemos mucha gente extraviada, con mentes extraviadas, haciendo y deshaciendo. Mujeres luchando, peleando por matar niños en su vientre, por lograr que hayan leyes que les permitan incluso matar en sus vientres bebés hasta de 5 o 6 meses. Es una aberración todo lo que estamos viendo. Pero todo esto, hermanos, todo esto es a causa del pecado, a causa de que el hombre le ha dado la espalda a Dios, de que no quiere saber nada de Dios, de que no le importa, porque el hombre cree que Dios deja de ser Dios si no lo busca. No, hermanos, amigos que nos escuchan, Dios es Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Amigo que me escuchas, eres tú el que necesitas de Dios. Vuelve tu rostro a Él, búscale. Ahora que hay tiempo, dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque sabes una cosa, amigo que nos escuchas, va a llegar el día en que vas a correr a buscar de Dios y no vas a encontrarlo. Ahora que todavía puedes buscarlo, acércate. Estamos en la gracia, hermanos, amigos. Estamos en el tiempo de la gracia, donde lo único que tienes que hacer es venir a Jesús, arrepentirte de toda tu maldad, de pedirle que te perdone, de que te salve, de que limpie tu vida, de que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Eso es lo único que tienes que hacer. Y que una vez que lo hagas, enderezar, pedirle al Señor, encomendarle tu camino para que lo enderezca, para que andes por sus sendas de justicia. Porque el tiempo cada día se acorta. Cada día que amanece es un día menos de oportunidad para tu vida. Mucha gente muere, amanece y pues en el transcurso del día algo pasa y no termina el día. No te esperes a estar en ese último momento. Hay gente a la que he tenido la oportunidad de predicarle y ¿sabes qué me ha contestado? Ah, bueno, pues entonces mira, yo me espero, así como ese ladrón en la cruz, hasta el último momento para arrepentir. Déjame decirte, amigo que me escuchas, que Dios conocía el corazón de ese ladrón que se arrepintió verdaderamente. Y sabes una cosa, cuando tú desde este momento dices, me espero hasta que me esté muriendo, eso es pensar premeditadamente de querer hacer y deshacer de tu vida haciendo lo peor que se te ocurre en tu cabeza,
Al fin y al cabo, que en el último momento, pues le pido perdón. ¿Sabes una cosa? El Señor conoce tu corazón y sabe que tú estás queriendo pasarte de listo al decir eso. Y quizás, amigo que me escuchas, no tengas ni siquiera la oportunidad. Fíjate que hace algunos años, dos jóvenes cerca del lugar donde vivía mi mamá, la fui yo a visitar, y cerca, en la esquina de donde mi madre vivía, habían unos jóvenes, dos jóvenes aproximadamente no pasaban de los 25 años, eran dos jóvenes, y estaban comiendo, porque después lo narró su mamá, estaban comiendo, era la hora de la comida. Yo me encontraba en la ventana, mi mamá vivía en un edificio, y yo estaba en la ventana viendo hacia abajo, porque en la parte de abajo andaban unos de mis familiares, yo los estaba viendo en la parte baja del edificio, pero estaba yo viendo hacia la esquina y de repente pasó un camión materialista, un camión de materiales, lleno de materiales. Ya ven que esos camiones que llevan materiales son camiones grandes y llevaban mucho material, entonces era un camión grande. Y había una calle cerrada y venía el camión pues a una velocidad considerable. Y estos jóvenes salieron de la calle, que era una calle cerrada, salieron a gran velocidad en una moto y se estrellaron. Pasó el camión y el camión les pegó de tal manera que los aventó un buen espacio, hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que tristemente ese par de jóvenes murieron instantáneamente. No tuvieron tiempo de nada, ni siquiera de nada, hermanos, de nada. Murieron en el instante, ahí en ese momento murieron, tuvieron una muerte terrible. Fue algo muy triste, hermanos. ¿A qué voy con este testimonio que les estoy dando? Decía la mamá, ¿verdad? Que ellos estaban sentados y de repente se dieron la parada y la mamá les dijo, ¿a dónde van? Terminen de comer. No, ahorita venimos. Y a lo único que salieron, hermanos, fueron a que los atropellara ese camión, se los llevó, un buen empujón les dio y murieron en ese preciso instante. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que tú no sabes, tú estás planeando, amigo que nos escuchas, si tú estás planeando, pues en el último momento, arrepentirte, quizá no tengas esa oportunidad para arrepentirte. Entonces, piénsalo bien, hermano, amigo que me escuchas, piénsalo bien, porque ¿sabes una cosa? En vida, tú estás decidiendo dónde pasar la eternidad. Entonces, ya no lo pienses tanto. Ven a Jesucristo, porque Él te va a llevar a esos lugares de delicados pastos para hacerte descansar. Y que no importa la circunstancia que estés pasando, Él te va a traer paz. Te va a llevar a descansar a lugares espaciosos, donde la palabra te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer tranquilidad. Porque Él nos ha creado. Te creó, amigo, para su gloria. No lo pienses más. No lo pienses más, porque Dios contigo y sin ti sigue siendo Dios. El que necesita de Él eres tú. Ven a Él. Él te creó, pero también te creó y Él quiere que tú decidas pasar una eternidad con Él y Él contigo. Mira lo que dice Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Déjame decirte, amigo que me escuchas, que Él es la puerta. No hay otra, no hay otra, no hay otro medio por el cual podamos entrar
No hay otro, hermanos, amigo que me escuchas. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay lugares intermedios donde tú te hayan dicho que no importa que mueras, después te sacan de ahí. No hay. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. En vida, amigo, es cuando tienes la oportunidad. Una vez que tú te mueres, se acabaron tus oportunidades. Ya no hay más. Ya no hay más. Decídelo ahorita que estás en vida. Búscale a Él. Búscale a Él mientras pueda ser hallado. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque se dice fácil, ¿verdad? Pasar una eternidad en un lugar de tormento. Pero no me imagino, hermanos. Yo hace unos días tomé una jarra, estaba yo calentando agua para café y tomé la jarrita, el pocillo, y me quemé. Sentí me dolió bastante, incluso todavía traigo la marca y me dolió bastante. Y se puede decir que fue un leve. No me quiero imaginar estar entre las llamas una eternidad, porque déjame decirte que cuando morimos, dice la palabra, vamos a seguir sintiendo. Y el que decida ir al infierno, va a sentir de una manera tremenda los dolores por una eternidad. Y no va a morir nunca. Ahí va a permanecer sufriendo, sufriendo y sufriendo, porque eso es. Y no me vayas a decir o no me digas como mucha gente dice, pues no, que Dios es amor. ¿Cómo va a mandar a los hombres ahí? Déjame decirte, creo que ya te lo he dicho, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, para Satanás que quiso ser igual que Dios porque él es creación de Dios también, pero se rebeló. Déjame decirte que incluso en el cielo, quien está en el cielo está porque decide estar ahí, porque quiere servir a Dios. Satanás no quiso. Satanás quería ser igual a Dios y quería sentarse en el trono de Dios. Imagínate tú, una creación quería ser más que su creador. Y por eso fue arrojado. Formó una revuelta que también se levantaron muchos ángeles junto con él. ¿Y sabes una cosa? Fue arrojado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron arrojados. Para ellos fue creado el infierno, pero si el hombre quiere ser rebelde como Satanás, quiere darle la espalda a Dios, pues ahí también va a ir a dar, a ese lugar de tormento. Pero si has decidido aceptar a Cristo, allá vamos a estar con Él. Y nuestros sentidos van a ser intensificados para sentir un gran gozo, una gran alegría. Y de noche y de día, dice la palabra, Él será nuestro sol, Él nos alumbrará, Él nos llenará de gozo. Dice la palabra que no habrá necesidad de sol, porque Él lo va a llenar todo con su presencia, con su luz. Entonces, ahorita que tienes vida, amigo, amiga, decide dónde quieres pasar tu eternidad. Él es el único que te puede dar esa paz porque Él te creó con una necesidad de Él. Pero el enemigo te ha extraviado tanto que andas buscando esa paz, ese gozo, esa tranquilidad en mil cosas que no tienen nada que ver con Dios. Él es el único. Jesús es el único. No hay vírgenes, no hay Marías. Marías, te decía yo la semana pasada, María está ahí en una tumba esperando la resurrección, igual que todo aquel que creyó en el Señor Jesús. Y todos aquellos que muramos antes de que venga Cristo por su iglesia, ahí
seremos levantados junto con todos aquellos mártires, junto con sus discípulos, junto con María, junto con todos sus seguidores, iremos a darle el encuentro a Jesús ahí en las nubes. Amén. Esa es la primera resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Y si aún vivimos, si viene el Señor Jesús por su iglesia y aún vivimos, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primeros. Entre ellos, María, que está ahí en la tumba y que no es intercesora de nadie, absolutamente de nadie. Es un vaso escogido de Dios para que en ella el Señor depositara a su hijo para que naciera. Es un vaso escogido. Fue una mujer virtuosa, una mujer que Dios la escogió para esa tarea, pero que hasta ahí cumplió su función. Después fue una seguidora como tantos de nosotros que lo somos. No es intercesora de nadie. El único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más, no hay papa, no hay nadie que pueda interceder, porque todo hombre humano es pecador. Incluso el Papa es pecador. Necesita de un Salvador, necesita de Jesús. María necesitó de Cristo para ahora estar esperando la resurrección, porque ella recibió a Cristo. Y todos esos hombres que se dicen, ¿verdad?, que son intermediarios de la gracia de Dios, déjame decirte que no existen, no los hay. Son mentiras, son falsos maestros. El único intercesor, el único que puede intervenir, el único abogado, el único sacerdote entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se doblará toda rodilla, no solamente en el cielo, sino aún en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto te lo digo para que abras tus ojos, para que entiendas que no busques más en los hombres. Busca a Cristo, Él es el único, es la puerta de entrada a la gracia salvadora. Porque sí, por Él entramos, seremos salvos. Entraremos y saldremos, dice aquí, y hallaremos pastos. Amén, gloria sea al Señor. Dice la palabra también, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que son como ríos de agua viva. Dice el Señor que el que cree en Él, ¿verdad?, de su interior correrán ríos de agua viva, alimentándonos de la palabra de Dios. Dentro de nuestro interior habrán ríos de agua viva, que cuando abramos nuestros labios le podamos dar agua de vida a aquel que anda muerto, aquel que necesita de manera imperativa esa agua para resucitar su espíritu al escuchar el mensaje de vida, el mensaje que trae vida. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas cosas. El maná enviado del cielo y el agua pura que manaba de la roca. Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios 10, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios así. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Amén, gloria sea al Señor. Aquí Pablo les está hablando de Moisés, ¿verdad? Mira lo que dice desde el número 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Amén, gloria sea al Señor. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén, gloria sea al Señor. Amén. Él es nuestro buen pastor, y durante nuestro camino, ¿verdad? Durante nuestro camino, el Señor es nuestro maná, es nuestro pan vivo que descendió del cielo, y a través de él somos alimentados con ese maná, con ese pan precioso que es Jesucristo, a través de su palabra. Y también dice que él es la roca, que si nos acercamos a él jamás tendremos sed, jamás tendremos agua. ¿Te acuerdas cuando la samaritana, cuando estaba sacando el agua, le pidió agua? Dice, si supieras quién te está pidiendo agua, me la darías, dice. Y yo te daría y no volverías a tener sed jamás. Todos los que venimos al Señor ya no estamos secos por dentro. Ahora estamos vivos, y es a través de la roca que es Jesucristo. Y esto, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, vemos cómo Dios, vemos la evidencia clara de su cuidado pastoral que tuvo Dios con su pueblo. En toda su larga peregrinación durante el desierto, durante esos 40 años que anduvieron en el desierto. Sin comida ni bebida, el pueblo de Dios perece, y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en él, en lugares de reposo, en la intimidad con él. Solo de esta forma podremos llevar fruto en nuestras vidas que le glorifiquen. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed. Y para eso es necesario atender la voz de Jesús. Mira lo que dice en Juan 6:35. Jesús dijo, estas son palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo en Jesucristo podemos ser saciados de nuestra hambre espiritual, de nuestra sed espiritual. Y si venimos a él, jamás vamos a andar buscando otros lugares donde comer panes adulterados, donde comer aguas contaminadas. Si venimos a él, estaremos comiendo el pan y estaremos saciándonos nuestra sed, nuestra hambre espiritual con el verdadero alimento que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que como te decía yo hace un momentito, es el pensamiento, el deseo de Dios. Todas estas palabras salieron del corazón de Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de todos aquellos que buscamos a Dios. Amén. Por eso es que dice aquí, ¿verdad? Acabamos de leerlo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acabamos de ver. Dice que Él, nada nos va a faltar, absolutamente nada. Y dice que en lugares de delicados pastos nos pastoreará. Dice, nos hará descansar. Si venimos a Él, Él va a satisfacer nuestra hambre espiritual. Porque acuérdate que ya te dije, el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo.
¿verdad? Este cuerpo tiene necesidades que solamente Él puede también satisfacer, puede cubrir, porque Él nos creó y sabe con qué necesidades nos creó. Nos creó con un espíritu. Por eso cuando Adán, antes de pecar, él tenía una comunión perfecta con Dios. Dice la palabra que Dios se paseaba en el huerto con él y platicaban. Eso era lo que el Señor quería. Pero cuando Adán pecó, murió su espíritu. Se quedó ahí. Ya no quiso su espíritu saber más de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos venir a Jesús. Porque en el momento mismo en que nosotros venimos a Él y somos perdonados y es inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, somos resucitados, nuestro espíritu vuelve a despierta y entonces el espíritu tiene hambre de su creador, hambre de recibir la palabra de su creador, porque es lo que nos nutre, lo que nos da vida y lo que nos permanece o nos lleva a tener esa permanente comunión con Él a través de su espíritu. Amén. Gloria sea su nombre. Y dice que junto a aguas de reposo nos pastoreará, junto a su palabra que es agua viva, Él nos va pastoreando, Él nos va llevando por el camino correcto a través de la palabra que es el alimento que nosotros necesitamos para poder a través de el Espíritu Santo, a través de su palabra, poder distinguir qué alimento es el correcto y que cuando alguien viene y nos dice algo, podamos a través del conocimiento de la palabra, a través de la luz de la palabra, poder desechar aquello que no es un alimento correcto para nuestro espíritu. Amén. Y dice que confortará nuestra alma, traerá paz, traerá contentamiento a nuestra alma y nos guiará, nos llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre jamás nos guiará por sendas equivocadas, sino siempre por la senda de justicia. Por eso cuando venimos a Cristo y dejamos que el Espíritu tome lugar en todas las áreas de nuestra vida, entonces ahora nuestro comportamiento es un comportamiento de justicia hacia los demás, es un comportamiento de amor, es un comportamiento de perdón, es un comportamiento de misericordia, es un comportamiento de bondad, es un comportamiento de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha justificado y nos ha dado de su amor, porque Cristo vive en nosotros, su justicia vive en nosotros, su amor vive en nosotros, y eso es lo que debe de emanar de cada uno de aquellos que nos decimos que somos cristianos. Si nuestra vida no está emanando todo eso, algo no está bien, amado hermano. Esto es para ti, para mí, amado hermano. Reflexionemos, estamos a tiempo de enmendarnos, de encaminar nuestros pasos hacia el Señor, de pedirle al Señor que enderece nuestros pasos, de que nos lleve por la senda de justicia, que busquemos su dirección todos los días. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Hasta aquí, amados hermanos, nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar. Porque sabes una cosa, hermanos, antes de concluir, dice que nuestro estudio hoy en día también a muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. Hay muchos cristianos, por eso te decía yo, pidámosle al Señor dirección. Hay muchos creyentes, hermanos, que han venido a Cristo, pero que viven una vida insatisfecha, viven agitados, preocupados, desesperados y sin descanso.
necesitamos volver a nuestro buen pastor para que Él nos traiga paz a nuestras vidas. Para que Él nos dé ese alimento. Y ese alimento es Jesús, es nuestro pan. Acabamos de leer que Él es el pan de vida. Su palabra es ese pan, ese alimento que necesitamos. La roca es Cristo. Necesitamos esa agua de vida que está en la palabra. A través de Jesús recibimos todo ese alimento a través de su palabra. Y si hay creyentes que estén pasando por un tiempo de insatisfacción, de preocupación, de alejamiento, es tiempo de que vuelvas al Señor. En estos casos el problema no es que Dios ha fallado, amado hermano, como un pastor preocupado por nosotros, sino que como ovejas nos alejamos de la comunión con Dios, dejamos de tener tiempo con Dios, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de escudriñar la palabra y entonces empezamos a quedar insatisfechos, empezamos a estar preocupados, empezamos a vivir una vida agitada, desesperada, angustiada, porque hemos dejado de tener esa comunión con Dios, hemos dejado de alimentarnos con su palabra. Por eso no es extraño que perdamos nuestro descanso cuando andamos correteando de aquí para allá, siguiendo los caprichos y las fantasías de nuestro malvado corazón. Acuérdate que la palabra dice que engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. Por eso mucha gente, no debemos de creerlo cuando dicen el Señor, yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, porque el corazón es perverso y nos engaña, nos hace creer y sentir cosas que no son. Por eso necesitamos la mente de Cristo para que contrarrestemos con la palabra de Dios todo aquello que se sale de lo establecido en la palabra de Dios. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo a nuestro amado Señor, es volviendo a Él, volviendo a su palabra, volviendo a tener tiempos con Él, para que entonces podamos fortalecer nuevamente, darle los nutrientes necesarios a nuestro espíritu para que se amiste con el Espíritu Santo y sea lleno y fortalecido y entonces estemos bien alimentados, estemos bien saciados de la palabra de Dios y no andemos todos sedientos y que no podamos, ¿verdad? Que nos estemos muriendo de hambre, de sed de la palabra de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar para concluir este tiempo, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, amado Señor. Gracias por este estudio precioso que estamos teniendo, Señor. Jesús es nuestro buen pastor. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Señor, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a buscar tiempos para escudriñar tu palabra, Señor, tiempos para orar, Señor, para platicar contigo, Señor, tiempos, Padre, de refrigerio, Señor, contigo, Padre de la gloria, en tu palabra, para que seamos saciados de ti, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, que Él nos venga a recordar todas y cada una de las palabras que tú, Señor, dejaste para alimentar nuestro espíritu, Señor, para alimentarnos y ser fortalecidos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que si algunos, Señor, nos hemos alejado, Padre, y andamos preocupados y andamos buscando fantasías, fábulas, que volvamos a ti, Señor, que volvamos a ti, Padre, el pan de vida, Señor, el agua de vida, Señor, la puerta por la cual debemos de entrar porque no hay otra. Tú eres la única puerta por la cual podemos entrar, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por sus vidas. Y yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que fortalezcas a mis hermanos, Señor, que volvamos, Señor,
a tu camino, Señor Santo, porque tú eres el único camino, Señor. Padre, yo te pido por los amigos que escucharon, Señor. Yo te pido, Padre, que ellos, Señor, sigan buscando de ti, que busquen una iglesia, Señor, donde se predique la sana doctrina, Señor, y que ellos, Padre, te reciban como único y suficiente Salvador, Padre, que sean bautizados en el agua, Señor, que busquen de ti, Señor, porque el tiempo, cada día que pasa es un día menos, Señor, y se acortan los días, Padre, de salvación, Padre, porque aún estamos en el tiempo de la gracia, Señor, porque cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, se acabará toda oportunidad, Padre, para el perdido, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposa Gisela, Padre. Yo te pido que tú, Señor, le sigas dando sabiduría de lo alto, Señor, para administrar de manera sabia, Señor, esta estación de radio, para que tu nombre, Señor, para que el evangelio, Señor, sea difundido, Padre de la gloria. Padre, también te pido por todos y cada uno, Señor, de los siervos, incluyéndome yo, Señor, que participamos, que servimos en esta radio, Señor, para propagar, Señor, tu evangelio. Yo te pido, Señor, que cada día, Señor, nos ayudes, Padre, a que busquemos, Señor, la llenura de tu espíritu, Señor, que estemos siempre rebosantes de tu espíritu, Señor, buscando tu rostro, buscando, Señor, el estudio de tu palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Padre, yo te pido una bendición, Señor, para sus vidas, Padre. Si ellos, Señor, tuvieran alguna dolencia, alguna enfermedad, Padre, yo los pongo en tus preciosas manos, Señor. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, Señor, tú, Señor, pongas tu mano preciosa en sus vidas y sean sanados, Señor, y que toda enfermedad sea, Señor, echada fuera en tu nombre, Padre. Pero si es tu voluntad, Señor. También, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, amado Señor. Muchas, muchas gracias. Es un honor servirte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, acá por la Lázaro Cárdenas, por allá adelante. Los invito, los sigo invitando. Me daría mucho, mucho gusto, amado hermano, amado amigo que me escucha. Si no tienes un lugar donde congregarte, me daría mucho gusto verte por ahí, darte la bienvenida, darte un abrazo. Me daría tanto gusto. Mientras tanto, pues nos vemos la próxima semana. Y mientras eso sucede, les envío un fuerte, fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho respeto. Y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. El Señor les guarde. Bendiciones.